Uno es lo que se ve, dos es lo que se escribe, y tres es lo que... Entonces, de esas tres maneras, jóvenes, ustedes pueden aprenderse un tema, al menos técnico, como es justamente traumatología. Traumatología, todo es clasificación, todo es nombre, todo es material, ¿entienden? Aquí no existe el tema de que creo que es esto. No es como, no sé, cualquier otra rama, aunque todas las ramas tienen sus signos característicos. Y la verdad es que si no van a poder jóvenes así, no sé qué otra manera le tendré que tomar exámenes. No sé si tendrá que ser oral con tribunal para que realmente se den cuenta que no es la manera de calificar la que a ustedes mal, sino es su forma de estudio. Porque no puede ser, por ejemplo, a ver, ¿quién está acá? Ana Karin Flores. Ana Karin Flores. ¿Está presente? Ana Karin Flores. Buen día, doctor, sí. Buenos días. ¿Te puedo hacer una pregunta? No te preocupes, no te voy a calificar. ¿Te puedo hacer una pregunta? De lógica. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, doctor. Si estás dando un examen de extremidad torácica, puede ser que pongas radiografía de fémur. Tuvieras que responder algo como fémur si estamos en un examen de extremidad torácica. Se escucha entrecortado, doctor. La pregunta es que si te estoy tomando un examen de extremidad torácica, de extremidad superior, tuvieras que responder que hay fractura en fémur. De lógica, no. O sea, si te están preguntando de brazo, ¿por qué tenés que hablar de fémur? Es lógica, simplemente, ¿entendés? Es lógica. Por favor, su audio, jóvenes. Ahí lanzan Talia Lelis Lindner. Dios mío. Ay, a ver, jóvenes, dimos el examen de cíngulo torácico, extremidad pélvica o extremidad torácica. El signo de Comolli, que lo vimos en escápula, no entiendo por qué lo citaron muchas veces y varios estudiantes, y eso me da la impresión de que esos se sentaron a copiar. Existen exámenes que son tal cual copiados, incluso en el examen virtual. Hay dos exámenes que dos compañeros han cometido los mismos errores y han typeado en su celular los mismos errores. Entonces, jóvenes, yo les digo, no traten de engañarme, a mí no me van a engañar, se engañan ustedes, yo no necesito pasar un examen, son ustedes los que necesitan aprobar la materia, son ustedes los que necesitan aprender, jóvenes, y realmente sus exámenes los voy a llevar para el que haya presentado su carta de revisión de exámenes, ahí en jefatura de estudio vamos a revisar su examen, para que no sea que yo les ponga, porque la nota se la han sacado ustedes. Por ejemplo, habían preguntas que me ponían fractura metacarpiano, nada más. ¿Me entienden? Por más que haya sido la fractura en el metacarpiano, que tiene que decir con nombre y apellido, ¿ya? No les, no les suma ni 0,5 puntos. No existe eso, jóvenes. Que respondí 3 de 4 y necesito la mitad de la nota. Eso, jóvenes, no se puede, jóvenes. Pónganse a estudiar, les digo, pónganse a estudiar. Fractura de extremidad pélvica.
Ya yo les pasé este tema. ¿Alguna duda en específico que tengan, jóvenes? Dios mío. Bueno, fracturas en extremidad pélvica. Extremidad pélvica nos referimos a lo que es fémur, patela o rótula, tibia, peroné o fíbula, tobillo y pie. Al igual que en el húmero, el fémur tiene un extremo proximal, un extremo diaficiario y un extremo distal, que prácticamente la parte proximal conforma parte de la articulación coxofemoral en su tercio proximal, y a nivel distal, con los cóndilos, conforma la articulación de la rodilla. Entonces, cuando hablamos de fracturas de tercio superior o proximal, nos referimos a cadera. Es frecuente que hablemos de fracturas de cadera en personas de mayor edad, personas ancianas, a las que se le atribuyeron fracturas como osteoporosis sobre todo. Y la osteoporosis, ¿por qué? Porque la disposición de las trabéculas del cuello, esto hablando histológicamente, tienen cierta disposición, que vienen de haz de compresión y haz de tensión. El haz de compresión principal, que pueden ser primarias y secundarias, forma un triángulo, en este triángulo de Ward. El triángulo de Ward prácticamente nos ayuda a clasificar el grado de osteoporosis por la visibilidad y el aumento de tamaño del mismo. Quiere decir que si más visible es el triángulo de Ward, habrá menos haz de compresión. Cuando una persona tiene una buena calidad ósea, el triángulo de Ward es delimitado y pequeño. Cuando disminuyen estos haz de compresión por una osteoporosis, se ve mucho más grande ese triángulo de Ward, y eso se traduce una mala calidad ósea. En este caso, en el caso de que quieras hacer una reducción abierta y una fijación interna de la cadera. Otra cosa importante cuando nos referimos al tercio proximal de húmero es el cálcar. El cálcar es esta tabla ósea fuerte que se confunde con el trocánter menor y asciende hacia el cuello. Esta placa es vertical, es próxima, como le decía, y se confunde con el trocánter menor, y es la principal que resiste prácticamente los esfuerzos tanto del peso como de la colocación de un implante, o sea, de una placa y un tornillo. Otro factor importante también que hay que ver dentro de lo que conforma las fracturas de tercio proximal de fémur es la irrigación de la cabeza femoral. Mientras más próxima a la articulación la fractura, tendrá menor irrigación. ¿Por qué? La irrigación de la cadera, y en este caso el tercio proximal de fémur, proviene de la arteria circunfleja anteroexterna, que viene por delante, y la posterointerna, que viene por detrás, y ambas forman un anillo alrededor del cuello que proporciona esas ramas ascendentes retinaculares que penetran la cápsula y se denominan, como les decía, retinaculares. Al igual de lo que sucede a nivel del tercio proximal de húmero, la humeral, tanto anteroexterna como posterointerna, también forman este anillo. Este anillo emite vasos retinaculares epifisiarios que van a irrigar toda la cabeza. Lo mismo sucede a nivel del húmero, pero en este caso con las denominadas arterias circunflejas, tanto femoral externa como la femoral interna. Cuando existe una fractura a nivel de lo que es la base del cuello sin afectación de la arteria circunfleja, hay que saber que también proviene cierta irrigación de la arteria del ligamento redondo, que es netamente intraarticular, pero que no sobrepasa un 10%. Es por eso que cuando se afectan estas arterias, porque ha habido una fractura transcervical y ya no existen esos vasos retinaculares, la cabeza femoral se va hacia una necrosis avascular. ¿Por qué? Porque menos del 10% solamente va a poder dar la arteria nutricia del ligamento redondo.
que va a llegar a alojarse a lo que es la fosita femoral, de la cabeza femoral o la fosita de ligamentos redondos, como quieran llamar. Como en trauma todo es clasificación, les decía. Es muy importante saberlo por esta situación de la irrigación de la cabeza femoral, porque puede ser que yo me meta a reducir una fractura con una buena irrigación que me meta a resolver una fractura con pobre irrigación. Evidentemente, la con pobre irrigación es la que me va a dar problemas. Y es por eso que Pauwels hablaba de fracturas que pueden ser subcapitales, que vienen por debajo de la cabeza, o pueden ser transcervicales, que vienen a través del cuello o trans el cuello. Garden hablaba de que todas estas fracturas que estaban por dentro de la zona intracapsular o denominada también medial, hablaba de que habían fracturas mediales incompletas, que habían fracturas mediales completas pero no desplazadas, que si tiras fracturas completas con un desplazamiento menor del 50%, como ya podemos evidenciar aquí en la tomografía, o fracturas completas con mayor de 50% de desplazamiento. También se vio, como les decía, que había fracturas que se daban en la zona medial o intracapsular. También se producían zonas laterales o fracturas en zonas laterales, extracapsulares, que también se denominaron trocantéricas. ¿Por qué? Porque comprometían trocante mayor y trocante menor. A lo que llamó fractura intertrocantérica o pertrocanteria, si el trazo de fractura abarcaba desde trocante mayor hacia trocante menor. Y también clasificaron las fracturas que estaban por debajo de los trocánteres y sobre todo del trocánter, llamándose así subtrocantérica, hasta un margen de 7 centímetros por debajo del trocánter menor. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué esta clasificación medial y por qué esta clasificación lateral? Ya les decía, si ustedes clasifican de forma medial, van a saber de que va a ser una zona muy comprometida por la cuestión vascular. En cambio, una fractura extracapsular o lateral, porque no está tocando las arterias, va a ser de mejor evolución. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? Ya ustedes saben que por antecedentes son personas de mayor edad. Se puede dar en personas jóvenes con gran actividad y sobre todo en accidentes de tránsito. ¿Y cómo ustedes pueden evidenciar una fractura a nivel de lo que es la pelvis como tal, que está rodeada de grupos musculares muy profundos? Pues el cuadro clínico dependerá de la biomecánica de toda la fractura. Por ejemplo, cuando existen fracturas que son parciales, no desplazadas, impactadas, el paciente puede caminar, pero presenta dolor a la deambulación. Pero ya si se encuentra una fractura totalmente desplazada, impactada, desplazada, rotada, va a haber una incapacidad funcional. Ese paciente no puede ni apoyarse. La extremidad pélvica ipsilateral, o sea, por debajo de la fractura, toda la extremidad, pues se encuentra acortada y en rotación externa. Como pueden ver aquí, estas rodillas están mirando al cenit, o sea, al cielo, igual el segundo tejo al techo, si quieren así, pero vean esta otra extremidad, aparte que si ustedes miren en la altura de los talones, van a ver que existe un acortamiento y una rotación externa. Los métodos de diagnóstico, la anamnesis, ya ustedes saben, pueden ser caídas de su propia altura en personas mayores o accidentes de tránsito en personas jóvenes. El dolor, la rotación externa y el acortamiento. ¿Qué es radiografía? Una radiografía panorámica de pelvis. O puede ser una radiografía perfil de cadera. Aunque sacar una radiografía perfil de cadera le significaría mucho problema. ¿Por qué? Porque el paciente pues, prácticamente aqueja mucho dolor. En los casos de que son fracturas incompletas, no desplazadas, que se encuentran encajadas y muchas veces no se ven en la radiografía, pueden solicitar un encefalograma óseo para ver justamente la zona de estrés. Pero obviamente esto no lo tenemos en el medio. Así que un buen diagnóstico tuviera que hacerse por radiografía o tomografía en nuestro medio. Muy bien. ¿Qué hacer? Tenemos una fractura. Bueno, tienen que saber que lo importante de una fractura de cadera
no es tanto la fractura, sino la repercusión clínica general que viene con la fractura. Un paciente anciano, que ustedes lo tengan postrado en cama, pues va a ser propenso a hacer tromboembolismo pulmonar, arritmia por trombos que pueden formar y émbolos, infecciones del tracto urinario por el decúbito prolongado, neumonía por el decúbito también prolongado, o úlceras por presión, las que denominamos las escaras. ¿Esto por qué? Porque el estar acostado sobre un mismo punto, pues evidentemente te va a producir un área de presión, y esa área de presión se traduce como una úlcera. Hubieron diferentes formas para tratar las fracturas de cadera, y uno de los primeros fue Smith-Peterson, que introdujo un clavo trilaminar, que llevaba también su nombre, el clavo de Smith-Peterson, con el cual dentro de las 24 horas se pudo movilizar al paciente para evitar las complicaciones más graves. Como hablábamos, los trastornos tromboembóticos pueden ser tromboembolismo pulmonar, que es fatal, o las úlceras, y también que las úlceras son fatales porque es una placa necrótica que rápidamente se infecta y obviamente le lleva a tu paciente a un estado séptico. Entonces, ¿las fracturas de cadera se operan? Sí, pero no por la fractura como tal, sino por las complicaciones que viene de tener un paciente postrado. Indicaciones de tratamiento no quirúrgico. Una persona anciana cuyas condiciones médicas conllevan un riesgo de mortalidad excesiva, esto por la anestesia y la misma cirugía, pues no se tocará a ese paciente y se optará por un tratamiento no quirúrgico, de alguna forma de inmovilización, pero no llegará a operarse. Es la única situación en que no operan una fractura de cadera. O aquellos casos de que el paciente no se mueva o tiene una mínima incomodidad tras la fractura. Por ejemplo, hemos tenido casos de pacientes con parálisis, ¿no? Y han tenido por caída, porque lo tumbaron, fractura, y por la misma parálisis, un paciente que no necesita o que no ha necesitado las extremidades, pues no se opera. Esto para que lo lean en casa. Los dispositivos que pueden utilizarse, es por eso que ustedes jóvenes en traumatología ven pura clasificación, porque podemos resolver una fractura de cadera, ya sea con un clavo centromedular, cefalomedular, tornillo intramedular largo de cadera, tornillo deslizante de cadera, lo que conocemos como el HCS, de 195 grados. Pueden ser 135 grados, pueden ser 145 grados, pueden ser 126 grados. Tornillo supracondilio de 95 grados, lo que denominamos las placas tornillos DCS. Las placas con filo condilio de 95 grados son unas láminas placas, eran unas placas en forma de L, pero una de ellas tenía un filo que se podía colocar y dejaba esa configuración de 95 grados a nivel distal. O por último, la tracción. Y vean, las indicaciones es para cada clavo. Por ejemplo, una fractura por debajo del trocánter menor, con conminución medial, que tiene compromiso en la tabla interna, un clavo centromedular será lo más indicado. Ahora, ¿cuál sería su contraindicación? Que la fractura extendida al área intertrocantérica y sobre el trocánter menor. O sea, que no haya un apoyo para que tú puedas bloquear ese clavo centromedular. Muy bien, ¿todas las fracturas necesitan un material como placa y tornillo? Pues no. Como les decía, cuando son en la zona medial, intracapsular, que ha comprometido las arterias circunflejas, pues aquí se pone un poco tórpido el desarrollo por nada más de que te puede evolucionar a una necrosis avascular. Y es por eso que ya tendría la indicación de hacer una sustitución articular con la prótesis. Por ejemplo, ¿cuándo lo realizaría? En edad avanzada, un paciente que no te va a tolerar una cirugía y que te falle por una necrosis vascular, pues tiene que tener de primera y única opción una restitución protésica. Pacientes que también se encuentran débiles, ya sea porque salieron de un cuadro nutricional, diabético, y que se encuentran con una fractura intertrocantérica inestable, directamente hacer la restitución protésica. No se irían a colocar un material. Conminución y hueso osteoporótico, es cierto. Si tú tratas de colocar un clavo en una galleta, porque así se vuelve este hueso, pues evidentemente el material va a migrar. ¿Qué quiero decir? Que todos los tornillos se pueden desprender, pueden arrancar parte de hueso por la mala calidad ósea.
entonces es preferible que tú te vayas a colocar una prótesis y hagas un cementado, que el cemento es un pegamento muy fuerte que simula el hueso, y que se quede más estable. Enfermedad degenerativa, en este caso, hay que ver que no solamente es tratar la fractura, sino también cómo está de salud esa articulación. Porque si tiene una fractura, como vemos aquí, y tiene un grado de artrosis severo, pues es preferible hacer la reducción protésica total, tanto acetábulo como del lado femoral. Y esto, como último intento, por ejemplo, después de hacer una reducción abierta y fijación interna, que no puede ser realizada debido a la extensa combinación y mala calidad ósea, traduce lo que es enfermedad degenerativa o osteoporótica. Entonces, si has visto de que es una mala calidad ósea y entraste a colocar un clavo, pero ya adentro te das cuenta que es una mala calidad ósea, pues tienes que cambiar a una prótesis. Fracturas de tercio medio o de oficialia. Comprende todo tipo de fractura colocada por debajo del tocante menor hasta 6 centímetros por encima del extremo distal del fémur. O sea, todo lo que va de tocante menor hasta por encima de los cóndilos es considerado diafisialia. Es frecuente en adultos jóvenes por ser más propensos a sufrir traumatismo de alta energía. Generalmente son los jóvenes los que sufren accidentes de tránsito, accidentes laborales y compañía. Es muy importante que ustedes sepan de que luego de que un hueso se ha fracturado, existe el hematoma fracturario. Y ustedes lo vieron cuando avanzamos con consolidación ósea, que el hematoma fracturario era una transacción de sangre porque evidentemente esta caña hueca se fracturaba y dejaba escapar todo el contenido medular. Ahora, ¿cuánto es lo que se pierde? Entre 500 a 1000 ml. Imagínense 1 litro de sangre en un hematoma fracturario de fémur. Ahora, si ustedes hacen recuerdo de una valoración de shock hipovolémico, se darán cuenta de que arriba de los 750 ml de pérdida de sangre en cualquier lugar, pues están entrando a un shock hipovolémico tipo 2. Entonces, un paciente que sufre una fractura de fémur está ya en un grado de shock hipovolémico tipo 2. La causa directa e indirecta. Igual, ¿cómo se resuelven? De acuerdo a la clasificación. Y una clasificación muy utilizada es la de Pankovich, que puede ser tipo A, tipo B, tipo C. No estamos hablando de la O, estamos hablando de Pankovich. La fractura tipo A es bicortical, tipo B unicortical y tipo C prácticamente es una congénita. Caso clínico. Incapacidad funcional, evidentemente si tienen un trazo de fractura en el hueso que soporta el mayor peso, puede haber incapacidad funcional. Movilidad, crépito, angulación del mundo. El aumento de volumen se debe no tanto a la angulación, sino, ya saben ustedes, al hematoma fracturario. Acortamiento de la extremidad lesionada, sí, un fragmento asciende por acción de los músculos y otro por acción prácticamente de desplazamiento del distal, se ven acortados. La rotación externa del pie también, porque ya ustedes saben, se ha perdido la anatomía del hueso más importante. Gran deformidad, aumento de volumen por el hematoma. Método diagnóstico clínico, están al frente de la lesión y una radiografía simple API lateral. Indicación de tratamientos con tracción. ¿Cuándo realizas tracción? Cuando vas a resolver el problema en menos de unos 3 a 5 días. En ese caso, de que vas a resolver transitoriamente el cuadro, hay que hacer una inmovilización temporal de la extremidad antes de la aspiración quirúrgica y puede ser que tengas cuidado con la función continua de partes blandas o huesos. Lo más principal que ustedes tienen que recordar cuando realizan tracción una fractura de fémur es que cuando no tienen el implante, solamente es temporal y tienen una infección cerca de lo que va a ser su cirugía. Indicación de tratamiento con escáyola, o sea, una férula. Por cierto, no es fédula, es férula. Paciente con fracturas del tercio distal, fracturas comminutas de la diástasis. Es simplemente una inmovilización. ¿Y cómo se inmoviliza? Se inmoviliza una articulación por encima y una articulación por debajo de lo que es su foco fracturario. Indicaciones de la fijación externa. ¿Cuándo colocan ustedes un fijador externo en una fractura? Como siempre, en fracturas abiertas, o sea, en fracturas expuestas.
Y peor si tiene que ver una del tipo 3B, en la que existe una contaminación del canal medular y pérdida de tejido, ya sea muscular, ya sea tegumentario, ya sea del mismo periodo. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que mientras más compleja la fractura expuesta, más índice de infección habrá. Fracturas expuestas de grado 3C, no se olviden de que las 3C ya es con compromiso vascular, donde existe una sección donde necesita la situación de que urgentemente tienes que resolver la sección vascular. También es una indicación de fijación externa para que tú puedas trabajar tranquilo. Pacientes politraumatizados que no pueden soportar una cirugía abierta. ¿Qué quiero decir? Pacientes que ha sufrido un TEC, tienen una fractura de fémur, pero el paciente todavía está tequeado, ya lleva 10 días. Entonces, y no lo puedes someter a una cirugía, pues puedes hacer una fijación externa. Fijación interna con las placas de compresión, como la que vemos aquí. Entonces, cualquier fractura diaficiaria, con extensión tanto proximal como distal, ustedes pueden hacer una fijación. Reducciones que no son abiertas y son mínimamente invasivas, por ejemplo, el clavo intramedular. El primer clavo intramedular fue el inventado prácticamente y introducido por Kunche. Kunche, un médico de la Unión Soviética, que desarrolló un clavo no medular porque él vio de que los huesos largos tenían la particularidad de ser como una caña hueca, entonces él ideó un sistema de esterilización interna en la que denominó clavo no medular. Ahora, ¿tenía un problema? Sí. El clavo de Kuncher no tenía estos tornillos de bloqueo. Entonces, cuando él colocaba su clavo no medular, había la gran posibilidad, y muchas veces, de que este fragmento distal rote sobre el mismo clavo a manera de un eje, como si fuera un pistón. Luego vinieron los clavos intramedulares arrojados, que son estos, los que se encuentran bloqueados, y esto pues ya imposibilita la situación de que pueda rotar el fragmento distal. Tercio inferior de fémur, muy importante. ¿Por qué? Porque nos habla de la rodilla. Entonces, es toda fractura que se encuentra localizada hasta 15 centímetros distal al fémur, incluyendo la metáfisis femoral distal, lo que se denomina zona supracondilia, y la zona de superficie articular, lo que sería la zona intercondilia. Otra forma fácil de saber hasta dónde llega una fractura de tercio distal es lo que hace la clasificación AO. Mide todo el ancho de la superficie articular, que será igual a lo alto del cuadrado, se llama cuadrado de Müller o cuadrado AO. Entonces ustedes tienen toda esa zona delimitada por el ancho de la superficie articular, lo que sería la zona intercondilia. Y aquí sí es muy bueno utilizar clasificación de la AO. ¿Por qué? Porque pueden ser extraarticulares, ustedes ya saben. En este caso, como es fémur, ustedes saben, húmero es 1, antebrazo es 2, fémur es 3. Entonces sería una 3. Si es distal, estuviéramos hablando de 3. No se olviden, 1, 2, 3. Es proximal, diaficiario distal. Y como es extraarticular, estaríamos hablando de A. Puede ser simple, con tercer fragmento, o prácticamente pudiera ser combinatorio. La tipo B es un articular parcial, ya ustedes saben, puede ser de cóndilo lateral, cóndilo medial, o una tipo B3 cuando es tangencial a lo que es el cóndilo lateral. Es la denominada fractura de Hoffa, algo frecuente. Y cuando son articulares completas, ya ustedes saben, es C, y estaríamos hablando de una articular simple, podríamos hablar de una articular simple con metafisiaria conminuta, o prácticamente tanto articular como metafisiaria conminuta. El diagnóstico, siempre la anamnesis, antecedente traumático, el dolor, la incapacidad funcional, la deformidad, el aumento de volumen por el hematoma fracturario, el acortamiento, como pueden ver. ¿Por qué? Porque hacia abajo están los gemelos traccionando hacia atrás, parte de lo que es la cintilla iliotibial está traccionando la parte distal, los músculos prácticamente que se insertan a nivel distal del cuádriceps, por ejemplo, el tendón rotuliano,
el fragmento va a traccionar hacia abajo y van a tener este desplazamiento. La rotación externa, porque está suelto, evidentemente, y lo que le ayudaría al diagnóstico sería la radiografía API lateral. De igual manera, cuando se realiza un tratamiento conservador, cuando hayan contraindicaciones médicas, el paciente tiene un ASA 4, que es decir, una clasificación que hace el médico de anestesiología, en el cual el paciente tiene una enfermedad general no tratada con un riesgo inminente de pérdida de vida. A eso significa ASA 4. Es una enfermedad de base no tratada y con pérdida de vida. Pacientes que no han caminado nunca, por ejemplo, pacientes cuadriplégicos, parapléjicos, entonces no tuviera sentido hacer una cirugía de rodilla. Por ejemplo, o en el caso de que sean fracturas no desplazadas, que sean impactadas estables, fracturas no reconstruibles, o sea, con minución total, o una osteoporosis severa. Es preferible que el organismo organice los fragmentos y luego de organizarse los fragmentos ya se vea realmente qué es lo que se va a realizar. Factores del cirujano: falta de experiencia en tratamiento quirúrgico, no todos operan rodilla, ya rodilla es una situación donde no es la complejidad de las estructuras que se encuentran, sino los planos en los que trabajan. No se olviden que la rodilla tiene un ángulo mecánico de eje de una persona parada, tiene una configuración tridimensional parecida a un rombo con un borde anterior, posterior, una cara medial, lateral. Entonces toda esa configuración, por así llamarlo, 5D, ¿me entiende? Con diferentes grados de movimiento y ejes, es lo que hace que la experiencia para operar cirugía de rodilla sea una limitante para hacer un tratamiento quirúrgico. ¿Qué se puede realizar? Tornillo, placas, en este caso 95 grados, porque los cóndilos y el fémur son 95 grados, placas condilias de neutralización, placas dinámicas de compresión, clavos intromedulares que pueden ser retrógrados, o por último una fijación externa, pero con el gran problema de que te puede infectar la articulación, y si haces un puenteo, no te puedes pasar más allá de las 4 a 6 semanas, porque tuvieras una rigidez articular muy fuerte. Bueno, jóvenes, patela es rótula. La clínica es sencilla. Antes de que se acabe su tiempo, me gustaría que vean lo que es la clasificación de Schasker. Quiero que la estudien muy bien, la clasificación de Schasker, que vean sus 6 grados de clasificación y sobre todo la clasificación, porque el tratamiento es muy complejo. No me gustaría que lo sepan, solamente la clasificación, el saber diagnosticar y su clínica. Hoy, jóvenes, a las 8 de la noche, por favor, se conecta para que les explique fractura de platillo tibial. ¿Les parece? Para que después nos quede. Listo, nos vemos a las 8. Listo. Hasta luego. Chao, chao.